Listo, listo. Entonces, empezaríamos a generalizar el tema. No sé si esta parte, ah, ¿cómo se llama? Se puso a analizar. Eh, de entrada, Cristian analizó esta, pero quiero que los otros, pues, den su opinión. Se analizaron esta pirecua. Adelante. Compañeros. Yo sí la analicé, pues, pero ahí le envié el trabajo. No sé si lo vio. Creo que sí, 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 no, todavía no. Sí, pues todavía no la checaba Vicente. Adelante. Adelante, Vicente. Este, pues le envié mi trabajo, pues, para que me lo revisara y me diera las opiniones, pues, no sé qué tenga más que decir. No sé si lo vio. Aquí tengo tres, a ver. Pero que expliques lo que entendiste, Chente. De entender no entendí nada, pues, pero nomás ahí lo que escuché fue más clarita las palabras. Algunas, pues, sí ya algo, de hecho, se me hicieron, son palabras que nunca las había visto de esa manera, pero sí escuché, o sí identifiqué palabras porque siento más clarita la pirecua, pero la siento algo muy rápida. Y le envié el trabajo de hecho la escuché varias veces en sí más o menos, creo que habla pues de que canta, yo le puse que alguien que se llame como Chelita o Cheli pues, más o menos, y que pedía que cantara la canción pues que es El Caballo de Oro, y que iba ya la 40 carta, me imagino que ahí decía como que ya le envió la 40 cartas, y más o menos pensé que al cantar, cantaba otras tres y otras de vals, pero cantando y bailando, me imagino que cantando y bailando, y ya, ahí es lo que me imagino, que cantando y bailando esas canciones, me imagino que son canciones, porque dice de los préstamos que dice de tres y otras cinco de vals, o sea, como que las cantaba y las bailaba al mismo tiempo. Y ya la estrofa final, sí, no, creo yo que entendí todas las palabras, pero no sé lo que significan, pero sí escuché dónde empieza y dónde termina una palabra y el ritmo es muy pegajoso. Es todo Sí, sí. lo que recuerdo ahorita. Eres el que me envió, ya todo desglosado, ¿no? Sí, te envié desglosado y te envié una trazada también en el mismo trabajo Sí. para que me dieras opiniones Y de el ese que trabajo. dice, creo que esta película habla sobre un hombre que le manda una carta a una muchacha. ¿Es esta? Esa es la mía, Tata Manuel. No, Sí. la mía dice diferente, pero al principio que le pide cantar la pirecua y después que ya le había enviado, pues ya llevaba pues 40 cartas, pero ahí dice iba, como que ya lleva su 40 cartas, ¿no? Es lo que me imagino yo. A ver, no, esta creo que no. Está ahí mismo en donde dice Wandans Cocha. Creo que sí, ¿da? Sí, ahí mismo, Guandache Capirecua dice el archivo. Guandacuecha Capirecua. Aquí ya no, ya.
Lengua L2, Purépecha, licenciatura, lengua y cultura, Conantes Cocha 1, Capirecua. A ver, Pirecua, Tomanuel, oh, sí. Sí, ahí va más o menos Vicente, pero entonces, esto es nomás para empezar a arrancar. Y no sé si alguien más, en el caso de Cristian, sí está más un poco clarita. Entonces aquí ya desmenuzaríamos, esta pirecua, hasta palabra por palabra, pues. Así como lo estamos haciendo en el video anterior. A ver, ahí les va. Ahí les va. ¿Quién tienen en esa palabra? Chances hacen suerte. Exactamente. A ver, es Shan, Ses, Hashek, Huche, suerte. Elenita. A ver, Shan, pronúncienlo. Shan, Chan, 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 Shan, chan, Ses, 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 chan, ses, suerte. ahí es un préstamo del español. Ese es un préstamo, exactamente. chan, ses, suerte. De suerte. Suerte. Pucac, Pucac. Menciónenlo. Ucac. Ucac, Jucaca. A ver, Vicente. Jucaca. Ucac. ucac, Jucaca. Ajá. Elenita. Ucac. Jucaca. No, Jucaca. Esa no. Jucaca. De hecho, es muy Jucaca. parecido. Qué bueno que lo Jucaca. mencionas. Es Jucaca. No, Jucac. Jucac. Esa no. Es esta. Jucaca. Jucac. caca, Jucaca. Tengo. Caca. caca, Jucaca es. caca, Tendré. Jucaca. Con J con U. No alcanzo a Sí, escuchar bien. sí es confundida, pero es Jucaca. Tengo. Jucac. Ok. Jucaca. Y diferencien. Jucaca. De Jucaca. Ahí sí va Jucac. ahí sí va doble A. Si checan o no, a ver. Jucaca. Jucac. caca, ucaca, Jucac. caca, Cac, caca, ucaca, Jucaca. Jucaca. cac, Y Jucaca ya va en seco. Jucaca. Elenita. Elenita. Ajá. Elenita. Este nos sale muy bien. Ahí les va la repetición. Chances, Hashit, Huchet, suerte. Chances. ¿Sí lo pueden pronunciar? Chances. Chance. chance, chances, Chances. chances, Chances. Hashit, Hashet.
Chances Hashet. A ver. Shan. Chances Hashet. Shan. Chances Hashet. Huchet suerte. Huchet. Huchet suerte. Elenita. Elenita. Chances. Qué bien. Chances. Chances Hashet. Chances. Hash. Hashet. Huchet suerte. Elenita. Hashet. Suerte. Elenita. Qué bien. Chances. Hash. No, no me sale. Chances Hashet. Chances. Huchet. Chances Hashet. Hachet. Chances Hashet. Huchet suerte. Elenita. Chances Hashet. Huchet suerte. Elenita. Ajá. Entonces, esa quiere decir ya en la traducción normal, qué bien está mi suerte, Elenita. O qué bien, o sea, qué bien pinta pues mi suerte, Elenita. O qué bien está mi suerte, Elenita. Qué buena suerte tengo, ¿no? O qué buena suerte tengo, ¿no? También. Qué buena suerte tengo. Sí, porque Hashem es de verse bien, pues. Es una traducción que sí. Pero sí, para llevándolo bien, qué buena suerte tengo, Elenita. Y adelante, entonces, adelantamos. Qué buena suerte tengo, Elenita. Cartaren. Ahí también es un préstamo de carta. Cartaren. Cartaren is. Cartaren is. Salud. Gracias. Cartarenis Allison. Cartarenis. Allison. Cartarenis. Ali. Ujú. Alice. Allison. Alice. ¿De Ari? ¿De Arín? Ajá, de ahí. Allison. Allison. Cartarenis Allison. La carta, eso es lo que me está diciendo la carta. Ajá, Cartarenis. Ahí les va. Surangwa. Aliren. ¿Cómo? No sé. ¿Deslimar? ¿Deslimar o cómo? Caballo de oro. Chance. Bueno. O sea, dice clarito caballo de oro. Ajá. Cartarenis Allison. Caballo de oro. Y esa es cantada. Caballo de oro. Ajá. Cartaren is Allison. La carta me está diciendo que es que ya salió el caballo de oro. O sea que ya más o menos ya les estoy traduciendo. La carta me está indicando que ya salió el caballo de oro. ¿Y el caballo de oro dónde sacan las cartas? En la baraja. En la baraja. ¿Y las barajas quién las tiene?
O sea, le están adivinando la suerte. Güey. Exactamente. Ya con esos elementos ya sabemos que le están adivinando la suerte. Ok, ya, entonces ya. Ajá. No, bueno, ya tú, Cristian, ya te la sabes porque ya tenías toda, toda desglosada. Te hacían, qué sé yo, una mínima parte, pues, pero ahorita chequé de rápido, o sea, tú ya la tienes completa porque tienes casi toda, párrafo por párrafo, hasta donde se pronuncia y se escribe una estrofa y a la siguiente. Bueno, entonces, ahí ya podemos saber ¿cómo se llama? Ya en esta pirecua, ya de lo que se está tratando. Ahora ya sabemos que puede venir a continuación. Le damos en siguiente. Escanají. Esca. ¿Qué es esca? O esqui. Escanají. Escanají. Es algo, ¿no? Pues es canají. Ajá. Que yo. Ajá. Escanají. Tipe coliac. ¿Qué es tipe? ¿Y qué es tipe coliac? ¿Que ¿Feliz? seré feliz? Ajá. ¿Feliz? Ajá. Sí, Exactamente, ajá. Ujú. Tipe coliac, que yo sea feliz. Ajá. O sea, yo estoy feliz. No, porque No. la carta ya le está indicando, la carta me está indicando, o sea, Que sí, Como será el feliz. futuro. que será feliz, ajá, que será Sí, el feliz, futuro. exactamente, ya le está indicando ahí. Y fíjense qué es lo que dice la siguiente, pues. Caballo de oro, esta niña típico Alexa, mi chupara prima tuya Santa Macha. Es canají, tipe coliaxan, tipe coliac, que yo sea feliz, que yo seré feliz. Y palacpen, ¿qué es I? ¿Qué es I? Y de ten. Mande. De tener. No. Es que ahí también, tiene doble, no doble sentido, sino se pronuncia lo mismo para decir I de ten. Pero en otras, se ve reflejada como ini, en, como por ejemplo, I palakpen, ese ya como que le cortan la ¿En el I. mundo? Ajá, en el mundo, ajá. Y palakpen, palakpen es mundo. Es el mundo, la tierra, en donde Ajá, estamos, ¿no? exactamente. Que yo sea feliz en esta tierra. What's-chan, what's, ¿qué es decir what's con I herida? What's, ¿Así? ¿What's? no, what's, watch it. Así como lo escribió el doctor. Watch. Uno así por allá por la sierra así lo pronuncian. Watch. What's happy. No. No. Eso What? sí no sé qué es. What es hijo. What's es muchachos o muchachas. What's ningun sería muchachas porque el que le está ganando es un chavo. Entonces es referenciado a las muchachas. Explicamos Ok. poquito. Es como guacho, pues. Guacho. Guache. Sí, El ahí en guache, Tierra pues Caliente. el guache, el En Tierra guache. Caliente, perdón. El que De ahí utilizan viene. allá en Guerrero, el guache. Tierra Caliente, eso es lo que El significa. guacho. Guache. Es muchacho.
Ajá. Yo tengo entendido que es muchacho. Pero proviene de esa raíz de huaches, de hijos. Huache, Ujú. Huacho, de huache, exactamente. Caballo de oro, esta niña típico Alexa, mi chupala guatucha sanga machacua. Es canajitipe colar, y pen, huatzo chani, san kama chacuan. Ya sabemos qué es huatzo cha. ¿Y qué es san? Sani, ¿Poquito? Un poquito. poco. Ajá, ¿Poco? sani. Y Dando ah, poquito, ajá, ¿no de bailar? pues más o menos, bueno. Entonces, san, ¿y qué es kama chacun? Kama chacun, que la letra dice kama chacuan. Digo, lo está escribiendo el doctor Kama Chakun. Kama Chakun es abrazar es abrazar. Kama Chakwan es abrazar a varias. Nosotros en ese aspecto decimos, ¿cómo se llama? Nisan Huacukol, ve a salir un rato. Wanarurana, a conocer a alguien. Maricuechani, para que a las muchachas, Sankama Chacuahuac, para que les des de abrazo o andes con ella, pues ya, que consigas novio, pues. Entonces, eso quiere, referencia a eso, que conozcas a alguien, una amistad, una muchacha. Kama Chacuan San. Bueno, él es para otra. Viva 40 cartas. Eso le está diciendo en un préstamo en español. A esa sí le han de haber entendido. ¿Qué dice? ¿O la No repito? escuché bien. A ver, ahí les va. Sí. Me iba 40 cartas. Viva 40 cartas. ¿Y cuántas contienen las barajas para... Sí, las barajas de la carta? 46, ¿no? Creo. 40 y... Pues no sé cuántas lleve, pero son como más de 40. No, 42. O sea que ya iba casi al final de la baraja, ¿no? Exactamente. En la recta final. Ajá. A lo mejor ya al vato le estaba esperando, ¿no? Que no le saliera una buena suerte. Eso, hace alusión a eso. Por eso, casi ya vas en el trayecto, dice, en tantas, jugadas, aposté mi suerte y en la quinta o en la 20ª fue en donde, pues, dio pues. Pegó. Ajá. Entonces, sí hace alusión a eso. Terminando este análisis, después les digo cómo está cómo se inspiró el Señor o por qué se inspiró en hacer esta pirecua. De hecho, yo lo conozco, pues, es de allá de ¿cómo se llama? De Acachuén, pero un rato está ahí en ¿cómo se llama? En Santo Tomás, algo así. Pero es norteño el Señor. Pero ahorita les digo ya lo que significa, ya nos vamos acercando. Y eso es lo que quería que ustedes hicieran. Ahí Cristian ya les está ayudando muchísimo. Y efectivamente dice Ariadna que son 52. Órale. Yo como casi pues no juego barajas, pero ya investigo Ariadna, muchas gracias Ari, que son 52 cartas. Órale. Y como dice Cristian, ya se estaba acercando ya al final, o sea, como dice ya, Sano Kama lo que escuche de suerte, que acá casi termino mi suerte, pues, o sea, casi no me toca nada.
Pero bueno, ahí les va. Mande. No, lo que pasa es que, bueno, aquí yo no sé pues pero por ejemplo, antes le llamaban a la lectura de cartas las 40, algo así, le decían, échame las 40. Oh, puede ser. Bueno, nada más lo comento pues porque me acordé de eso. No, Sí, puede es que sí, Tata Manuel, porque se sacan algunas, sí son 50 y tantas, Ajá, pero se sacan unas. ajá. Se cuenta solo del 1 al 7 y luego ya sigue lo que sería el joto, la cuina y el rey. Órale. Son 10. Depende Por del juego que se vaya a 4 jugar. por 4 colores pues que hay, Ajá, son 40. son 40. Sí, sí. Sí, Entonces, pero este, depende del juego que se vaya a jugar, pero yo creo que en este caso le está leyendo las cartas. las cartas, o sea que Ya, son 40 a y lo mejor son 40. son 40, o sea que ya la suerte está dividida en 40, entonces sí. Bueno, Por eso, ¿vale? cuando te leen las cartas, normalmente se dice léeme las 40, pues, o voy a que me echen las 40. Eso es lo que te lean las cartas, no que vas a ir a jugar un juego de Sí, cartas. sí es para eso que se sacan pues unas piezas. Sí, Y por eso para leerlas a lo mejor son 40. son 40. Porque en algunos juegos sí veo que algunos agregan y Son quitan 40, cartas. Chente. Vale. Sí, porque, bueno, a lo que dice la alusión, la pirecua, es eso, o sea, va a que le saquen la suerte, pues, ya por eso hace alusión también a los 40. Ahora sí ya vamos entendiendo todos, dónde es como, a dónde va. Listo, ahí les va. Escanino sari waksan shupaki, watsu changama chacón, iscuantas son 3 de oca, 5 de bar. Viva 40 carita, engarini sarindia, escanino sari waksan shupaki, watsu changama chacón, iscuantas son 3 de oca, 5 de bar. Sí, entonces, ¿Que me eche otras 5 de más o qué? dice que, ¿cómo se llama? Que son 5 de vaso. Ujú. Y Pero habla de que va a gozar, ¿no? Algo así. ahí les va. En esta parte dice que ya cuando salen las 5 de vaso o basto, no sé cómo se pronuncia, casi pues no sé de eso. ¿Es vaso o no? 5 de vaso. Yo De pienso que se basto. refiere Basta. de Es el basto. 5 de bastos. 5 de bastos. Ajá, entonces sería 5 de bastos. Y el caballo de oro, entonces dice que ya una vez que salió la suerte, dice, Enkaren Alinkia, cuando ya le dice ahí, cuando ya me dice, Enkaren Alinkia, cuando ya me indica, es canigosa, digo, aquí chupalac, que yo goce en este mundo, para abrazar a las muchachas o conseguirme una novia o algo por el estilo, que gozar y ni palak, o sea, gozar, ahora sí, gozar de los frutos, pues, o sea, gozar de algo, ¿no? Porque supongo yo que tenía una mala racha, ¿no? Que nunca tenía buena suerte. Eso es lo que hasta esa parte dice, pero igual le ponemos más atrasito. Is cuentas son 3 de oca, 5 de bar. Is one doesn't. ¿Qué es is one doesn't? Is. ¿Qué le dice? Andas Is. así hablando. Ajá. Dice is one doesn't. Eso es lo que dice. Is one doesn't es hablar. Is one doesn't, que eso es lo que dice o eso es lo que indica. Es lo que indica la 40 carta. Exactamente, pero ella indica, ¿cómo se llama? Entonces es como si estuviera hablando la 40 carta ahí. Ajá, sí, y fíjense, esa parte. Engarini sarindia,
Escanigo sari waksan chupati, Watsu changama chacón, Iscuentas un 3 de oca, 5 de bar. Y sus bandas 3 de oro, K5 de vas. O sea, que eso es lo que está hablando ya, o eso es lo que está, que le salió, ya que le indica pues, que 3 de oros y 5 de bastos, que él goce de todo lo que hay en este mundo y pues que ande con las muchachas, pues ahora sí, a ustedes interpretenlo como bien, bien les O sea, venga, pero sí. Dinero, amor y mucho sin respeto. Exactamente. Y esas son las subliminales que siempre me ha gustado de la pirecua, que no le hace alusión real para decir, no saben qué, exactamente esa traducción directa que tú dijiste. Escanji, iskun, escanji, sonje golaxan. Pues, ¿por qué no dice eso? Que me voy a perder. O escanji kawi golaxan, o escanji walichan ningún hama caña, de las que pues se dejan vender, porque no la pirecua, no que esté prohibida, sino que está caracterizada de que no entren tantas malas palabras. Pero si llegáramos a descifrar, así como lo estamos haciendo, créame que todas estas tienen palabras subliminales que realmente se esconden. Y, o sea, no que se escondan, sino que se saben pronunciar, pues, sin decirlo directamente. Y sí, o sea, efectivamente, así como Cristian lo está diciendo, las tres cosas elementales cuando uno va a que le lean las cartas, dinero, salud y amor. Bueno, ahí les va otro poquito. Viva 40 carita, en Garinizarindia, Y otra vez esa alusión de que vivan las 40 cartas, que lo que le dicen, que goce en este mundo, abrazar a las muchachas o sí. Lo que dice ya, el 3 de oro y los 5 de bastos. Ahora va en la segunda parte y repite esa parte también. Shanchka, Shangan suerte, Elenita, qué afortunado soy, Elenita. Elenita, qué afortunado soy yo. Caballo de oro. La carta me está diciendo, ya salió el caballo de oro. Que esté alegre yo en este mundo, que me ponga alegre pues. Sí, pecolenés, que viva pues en este mundo bien, porque ya hay suerte. Viva 40 carita, en Garinizarindia, Escanigo sari waksan chuparati, Watsu changama chacón, Iscuentas un 3 de oca, 5 de bar. Kaji corulelita vanilla sunsa. Kaji coronellenita, Marnida Sansan. ¿Qué será eso? Kaji coronellenita. Kaji coron. Y yo, Mi Elenita. Yo, mi Elenita, me voy yo, muy lejos ajá. de aquí.
Maro es ir a un lugar que nadie conoce, como, no, yo me voy, ¿cómo se llama? Como eso que dicen, pues, ¿cómo se llama? Me voy en un lugar que esté bonito, en un lugar que tenga, ¿qué? ¿Cómo se llama? En algún lugar, pues, solamente en algún lugar, pero se va a ir en un sitio. Y eso es lo que quiere decir Maro San. Por eso antes aquí casi no se utiliza, pero sí, yo siempre lo escuché en un tiempo muy, no muy lejano, que decían, ¿tú dónde vas? Nanires, Hineshaka Maro San. Yo me voy en algún lugar en donde nadie me encuentre, que nadie sepa. En un lado en donde solamente yo sepa a dónde voy. Eso es lo que quiere decir Maro San. Maru, pero en algún lado distinto a este. Como cuando te dicen, vas por ahí, tú dices, ¿cómo dices? Ah, por ahí. ¿Vas por ahí? Ajá, sí, por ahí, por ahí. ¿Por ahí? ¿A dónde vas? ¿Por ahí? Quiere decir, eso, Maro San. Y a ver, la otra parte. Y repite esa parte, o sea, dice, y yo sí me voy a un mundo, yo sí me voy a una parte muy lejana, o en un lado muy lejano, casi nadie me encuentre, pues, o en algún lugar en donde, ahora sí, como quien dice, pues, pueda yo olvidar, pues, mis preocupaciones, o alguien que ya, pues, no me moleste. En esa parte también la habíamos analizado, con el doctor, que pudiera ser que esta persona ya se va a morir, ¿no? A calaverear. Como que se está despidiendo. Ajá, se estaba despidiendo, pero no, se está despidiendo porque ya cayó la suerte. Acuérdense de qué es lo que estamos hablando nosotros. ¿De qué está hablando la Pirecua? Pues está hablando de la persona que va a consultar las cartas y que en esas cartas ya le están indicando de que pues, ya le cayó la suerte. Y cuando le cae la suerte, no, pues déjala gozo, déjame voy a ese lugar, aprovecho el dinero. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No. Pues va muy bien todo esto. Sí, y escuchamos la otra parte ya para terminar ya con esta parte de la Pirecua. Korun, Elenita, Mar Nida Sansan. Y yo sí me voy por ahí, Elenita, y no pienso regresar, Yo ni pienso regresar por aquí. Ganó Juana Chacano, Juana Chac. Y la otra parte. Y esa es la clave. Nihuacan-san. Iré un rato. Nihuacan-san, iré un rato. Y cuando es un 3 de oca, 5 de bar. Kaji korule limita vanilla susa. Kaji koruni wakini yawani. Kaji korule limita vanilla susa. Kano kwangatia ni waksa yawa. Kaji korule limita vanilla susa. Kaji koruni wakini yawani. Kaji korule limita vanilla susa. Kano kwangatia ni waksa yawa.
Listo. Entonces, cuando dice Ka Elenita y Corón, ya, más ni Huacansan, Cano, Juana, Chacano, Juana, Chaca, ni Huacan, Yaguan, ni Huacan, San Yaguan, Yaguan. O sea, dice que no me pienso retractar. Sí, sí iré en donde voy, aunque sea un ratito. Ni Huacazán, iré un ratito. O sea, eso quiere decir que irá por un tiempo. No dice, Canihuacamén, Cunia. Eso quiere decir que ya es para irse, ya de este mundo, pues, para morirse. También Cunihuacaña, o sea, ya me iré definitivamente. Y no lo dice así, lo marca de que ni Huacazán. Iré un ratito, iré poquito, san es poquito, pero ya traduciéndolo, o sea, iré un poquito. Bueno, ya para terminar, esa película, efectivamente eso fue real. Y escasamente 15 años que hicieron esa pirecua, unos amigos de la Cañada. Tenía yo, bueno, a mí cuando en veces hay pirecuas que no las puedo analizar bien. En este caso, esta me pareció muy, sí, en unas partes son muy claras, en otras como que guardan el contenido. Y en esa parte, pues yo le dije a mi amigo, oye, ¿qué significa esa pirecua? Me llama la atención, me gusta la pirecua, pero en sí, ¿qué significa? Entonces él me dijo, es que yo tengo un tío, que este tío, pues meramente, antes de que hiciéramos la agrupación, ellos antes de que hicieran la agrupación, los integrantes de los que fundaron los Marcos de Acachuen, los Marcos es un apellido, que así se llaman, ya son señores. Y los Marcos antes pertenecieron un tiempo a los Gallos de Acachuen. Los Gallos pues son de Acachuen. Y entonces, cuando se separan estos tres chavos de los Gallos, como sus apellidos son Marcos, pues deciden ponerle ese nombre a la agrupación, los Marcos de Acachuen. Y su tío venía de Estados Unidos, pero ya venía con papeles. Y le decía, no, pues yo tengo una pirecua, ¿por qué no hacemos esta pirecua? Y dice, no, pues vamos a hacerla. Entonces él ya la había hecho, ya solamente lo que hicieron ahí, pues la grabaron. Y ya yo le decía, ¿pero qué significa? Pues significa de que él, había un tiempo en donde él intentó cruzar a Estados Unidos. Sí, cruzó. Ya estuvo un tiempo, dice, cuando se regresó, pues tenía la necesidad otra vez de cruzar. En esta segunda oportunidad regresó, fue a intentar a cruzar, ya no pudo. Y dice que pues le pasó de todo. Intentó como 3 veces y no pudo cruzar. Al último se regresó a su pueblo en la Cañada, empezó a trabajar, no le pagaban bien, y pues ya tenía familia y pues se sentía pues mal, o sea, ya se sentía desesperado. Y la única opción que tenía, decía, no, pues solamente ve si te leen las cartas, pues. Entonces, fue, y al momento de que había ido, le decía, no, efectivamente sí, ya aquí ya salió, mira, ya aquí ya salió de que, ¿cómo se llama? Si intentas cruzar, ya la armaste, pues, ya la armaste. Una vez que cruces, van a venir cosas nuevas, decía aquel en su relato. Entonces, pues muy entusiasmado, pues decidió regresar otra vez e intentar. Ya tenía 3 intentos antes y pues estaba bien desanimado. En ese cuarto intento que fue, pues logró pasar. Dice que logró pasar y afortunadamente ya hoy en día, pues ya pasó. Y hoy en día, pues lo que ya tiene él es que pues ya tiene papeles, ya consiguió papeles. Entonces dice que su tío va y regresa de los Estados Unidos
cada diciembre o cada cuando hay fiesta patronal ahí en su comunidad. Por eso en veces yo esa parte decía, ahora sí, Yaskor, Iswandaste, tres de oro, 5 de basto. Eso es lo que dijeron ya, la carta de 3 de oro, 5 de bastos. Ya cuando dice eso es que ya llegó la suerte. Cuando ya llegó la suerte es cuando dice, ya es cuando iba a gozar y ahora sí ya me voy a gozar. ¿Y qué es lo que hay en Estados Unidos cuando uno va? Pues comúnmente está el libertinaje, así como decía Cristian, o quién es que me decía Vicente, que ya hay una vez estando ahí trabajando y teniendo salud, puedes trabajar y tener dinero. Y lo otro, pues, por eso manifiesta en esa parte de la pirecua 3 palabras que no lo mencionan, pero que son fundamentales, y esas ya son subliminales purépechas. Y eso es lo que siempre ha tenido las pirecuas, que siempre esconden algo, pero ese algo, hay algo que no lo pueden mencionar porque no está tan mencionado en nuestra cultura. Eso sería todo. Dios me amo ya. ¿Alguna pregunta? Es como la otra, bueno, es como la otra pirecua, Tata Manuel, la de que hablaba de que se emborrachaba o algo así, ¿no? Pero que se iba a morir, o algo así, la que estábamos analizando hace muchas clases, lo que nos contaba de que sí no se puede hablar directamente, que todo lo ponen así de una manera subliminal, Ah, sí. ¿sí, no? ¿Eso es en todas las pirecuas? Ese es en todas las pirecuas. En unas está muy marcada, en otras guardan de 3 o más ¿Significado? significados que sí conllevan un giro que le da a la pirecua rotundamente. Por eso en veces hay unas palabras que mencionan ahí, como el que dice que, porque yo lo mencionaba, pues dice pues no, que ya se va. Ya, pero nunca dice. Porque son palabras claves para identificar Ajá. exactamente de qué se trata la pirecua. Y Y una pregunta, a ver, ¿por qué siempre son así en esa forma? O sea, ¿por qué hacen las pirecuas en esa forma y no lo hablan claro? porque la pirecua no Es cultural. culturación. Es cultural, por ejemplo, cuando vas a pedir un favor, y creo que ustedes que viven en comunidades se dan cuenta de eso, nunca se habla directamente. Cuando vas, por ejemplo, a pedir a una novia, que es más difícil todavía, lo que hacen es llegar y hablarte de muchas cosas. Una estrategia muy común es la de hablar de tu linaje, y casi siempre pues, se habla en términos elogiosos del linaje. Creo que Cristian quiere intervenir. Adelante, Cristian. Y es que no entiendo por qué. Ajá, sí. A ver, Cristian. Sí, bueno, quería después de usted, Tata Manuel, también dar otro ejemplo. Digo, Tata Rolando. No, está bien, si quieres dar bueno. tu ejemplo y luego yo le sigo. Son, bueno, 2 cosillas. La pirecua actual ya casi no hace la metáfora, casi no utiliza el recurso de la metáfora. Ya a veces son muy explícitas. Y también, Carlita, en el caso de los regaños, cuando acá en el pueblo nos regañan, no te dicen directamente, incluso no te ven frente a frente cuando te van a regañar. Creo que ya lo habíamos analizado también. Y creo que sí, algo así habían comentado. Es como un modo 3/4, ¿no? Tú estás viendo para un lado y la persona que te está regañando es a 3/4, y a veces el regaño es metafórico, muy metafórico, no es directo, no te dicen, ¿sabes qué? Es que la estás regando en esto y en esto y en esto. Pero mi pregunta es ¿por qué? No, ¿por qué hacerlo así y no directo? Eso es lo que... Por el respeto, Carlita. Es que hay mucho respeto, Carla, ajá. Pues sí, pero van a decir como friego, pero sigo sin entender, o sea, No, pueden son regañar cosas con que... respeto directamente diciéndote las cosas, pero es Son lo que cosas no que a lo mejor entiendo. tendrías que vivirlas directamente, porque no hay como una explicación igual que lo que preguntas. No hay una explicación directa para eso. Son cosas que a lo mejor sí te tocaría vivirlas
y luego tanto que recaigan en ti como después tú aplicarlas, porque ya influyen mucho el sentir de las personas. Sí, bueno, yo creo que ahí complementando lo que dice Cristian, va más allá de que lejos de que te lo digan así de frente, puede que lo entiendas o no, pero al momento de darte como una introducción a lo que se te quiere decir, te hace sentir, te hace vivir mediante las palabras eso que te están expresando. Y que a lo mejor si te dicen, por ejemplo, así directo de, pues me gustas, ¿no? Pues te van a decir, pues qué seco o así, ¿no? Pero si te lo van diciendo como con metáforas, como que te llega Mm, más ese sentimiento y ya, bueno, ahí entra lo que es el sentipensar, para que me entiendas. ya más o menos. Ya. Sí, además es muy importante que cuiden lo que en Occidente llaman tu cara, ¿no? Tienen que cuidar tu dignidad. Pero el hecho de que no te lo digan directamente no implica que eso no te duela, ¿no? Ni que no te afecte, porque sí, son cosas como que sí te llegan a hacerte sentir mal. Pero como dice Cristian, son cosas culturales, ¿no? O sea, por ejemplo, para nosotros también el ver a la cara, pues es una falta de respeto. Y en Occidente se entiende como que es una falta de respeto no ver a la cara, ¿verdad? Son fórmulas Sí. culturales, pero acá así debe de ser, no Mm, puedes hacer ese tipo de cosas, ¿no? Es como si vas con los árabes y no eructas, pues es que no te gustó la comida, ¿no? Y aquí eso se entiende como una falta de respeto, ¿no? ok. Son fórmulas que tiene cada cultura para comunicar. Ok. Yo siento que Gracias. ahí también parte de lo que es la honorabilidad y el orgullo, ¿no, Tata Así Rolando? es correcto. Gracias. Sí. Bueno, Tata Manuel, pues vamos avanzando. Sí, sí, pues en esa parte ya sería todo, doctor, ya las dos. Y pues sí, ya las Muy, dos. muy bien, ¿No? pues Tata Manuel les va a dejar tarea para 2 semanas, porque la semana que viene no nos conectamos. Nos veríamos hasta la siguiente, que ya viene siendo como inicio de clases, y vamos a ir cerrando este ejercicio que de suyo ha sido bastante bueno. Tata Manuel, yo creo que les dejas que te terminen de analizar la pirecua, ¿no? Y que vayan haciendo análisis lingüístico de la pirecua y del texto de Tata Tony. Sí, y bueno, voy a aprovechar estos 3 minutos que tengo para felicitarlos por todo el empeño que han puesto. Sin duda, eso se ve reflejado en los avances que llevan. Han trabajado bastante y se refleja en el aprendizaje que han adquirido. Como les había dicho, el aprender una lengua es también aprender la cultura, ¿no? Es entender la forma de pensar de la gente que habla esa lengua. Y en ese sentido yo creo que ustedes al vivir en comunidad pues la entienden, viven la cultura todos los días, lo único que les falta es soltarse, como dice Tata Manuel, aflojar la lengua y empezar a producir en purépecha. Ha sido un ejercicio muy bueno el que hemos tenido, ustedes han aprendido mucho al igual que nosotros y la tarea que se nos viene es grande, es continuar aprendiendo, pero también empezar a enseñar, ¿no? Empezar a formar este grupo de personas que queremos que, al igual que ustedes, aprenda la cultura y la lengua purépecha desde sus bases, ¿no? Desde cómo piensan, desde cómo viven, desde cómo expresan las emociones los purépecha. Entonces, pues les agradezco mucho mi participación. No quiere decir que terminamos, sino que hasta este momento hemos avanzado mucho y les recuerdo que aprender, que el tener una buena preparación no es cosa de magia, no es cosa solamente de voluntad, sino es cosa de voluntad, de trabajo, de esfuerzo y sobre todo de tener mucho amor por la cultura y la lengua. Muchas gracias y dejo que Tata Manuel cierre esta sesión. Gracias, Tata Rolando. Gracias a ustedes. Sí, pues es un gusto compartir con ustedes, ¿no? Lo poco que uno
sabe y lo poco que uno a veces también aprende de diferentes personas, pues igual de los abuelos que ya están en otro plano y de los que todavía están aquí. Es un orgullo, o sea, compartir todo esto. Así como hace poco decía Cristian, si pues aprendes algo, pues difúndelo, o sea, ¿cómo se llama? Platícalo, háblalo, exprésalo, pero si solamente estás aquí para solamente agarrar y agarrar y agarrar y no compartir, yo creo que no tiene chiste. Y es lo que me ha gustado de aquí también y de este grupo, de que pues todos compartimos de lo que hemos aprendido de las vivencias, de diferentes cosas, de situaciones, y eso es bueno, pues. Hixen skizali primenia Dios me moya mendo chen gitnis pambe kanono. Chkamalu kun hakasesia tatakwara perinia. Entonces aquí en Dios me moya ka men lotich mendrishe peragana. Muy bien, pues nos quedan alrededor de 7 minutos. Si alguien quiere agregar algo, les digo, no nos estamos despidiendo, estamos terminando esta parte. Les vamos a encargar varias tareas y vamos a continuar, pero pues siempre es bueno y lo hacen nuestros padres y nuestros abuelos cuando están haciendo un trabajo, siempre toman un descanso para respirar. Minzitan, tan decimos nosotros, ¿no? Que el corazón te vuelva otra vez a donde tiene que estar. Y pues eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Un poquito haciendo una pausa porque vamos a dar un taller en Nayarit, pero vamos a regresar con más fuerza a continuar trabajando en pro de nuestra lengua y de nuestra cultura. Entonces, pues nos quedan alrededor de 7 minutos. Si alguien quiere agregar algo más, es el momento. Tenemos tiempo. Adelante. Bueno, pues más que nada agradecerles. Yo creo que todos hemos puesto tiempo, espacio, dejado de hacer algunas cosas por estar aquí y pues también a los compañeros que también han puesto mucho de su parte, el querer aprender, el querer compartir y yo creo que este es un trabajo y un resultado que es en base al colectivo, a todos, a la comunidad y pues muchas gracias y vamos a seguirle bajando. Ahora sí que tenemos un compromiso muy fuerte con la cultura, con nuestra gente y sobre todo con nosotros mismos y nuestros ancestros. Así que pues por mi parte, más que nada es agradecimiento a ustedes y mi reconocimiento hacia su trabajo. Muy bien, Ani, muchas gracias. Tenemos 6 minutos. ¿Alguien más? Muchas gracias, Tata Manuel, Rolando, por Rolando, por su tiempo. Hemos aprendido mucho, siento yo que hemos aprendido mucho, pero en mi caso, a lo mejor se me hace muy difícil. Pienso que estoy avanzando muy despacio y todavía nos falta mucho camino que recorrer para llegar a ser unos expertos que esperemos que sí lo logremos. Y pues muchas gracias a todos los compañeros también, porque es muy difícil hacer el tiempo, sin embargo lo hacemos y pues vamos a seguir echando ganas para todos. Sería todo. Muy bien, Chente, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, compañeros, bueno, Sí, primero, adelante, Luis. bueno, casi dado. Bueno, ¿sí me escucha? Te Sí, cortas Luis, mucho, adelante. Luis. Ah, ya. No, pues yo creo que como comparto lo que dice Tata Rolando yo creo que estamos aquí por algo y yo creo que nos vamos a estar viendo no durante un tiempo corto, sino que durante un tiempo muy largo. Yo creo que tenemos muchas cosas que hacer. Iniciamos la vida, el destino, lo que sea, nos juntó y yo creo que sí, pues no, más bien esto, como dice Tata Rolando, no es despedirte, sino simplemente reconocerte
Y como él dice, también hay que hacer una pequeña pausita, ¿no? Como para respirar y regresar otra vez con más fuerza. Entonces, pues, les digo, yo soy de la idea también de que si estamos aquí es por algo y que nos vamos a seguir viendo por durante muchos años más, a lo mejor ahorita en este contexto, en otros tantos que vienen. Y pues aquí estamos, compañeros. Felicidades a todos y felicidades por el hecho de estar aquí y gracias, Tata Rolando, Tata Manolo, por todo lo que nos han dado. Bueno, pues aprovecho para decirles, chavos, que los que van a estar conmigo en Santa Fe la semana que viene, no, pero yo creo que después de la semana que viene ya les mando el programa y vamos platicando para ver cómo nos vamos a organizar. ¿Sale? Cristian, levantaste la mano, ¿verdad? Sí, profe. Adelante, Cristian. Bien, pues yo siempre he pensado, siempre he dicho, siempre he creído que la vida es de los valientes, la vida es de los fuertes y de los que no se rajan para nada. Y así tal como purépechas que somos, creo que somos o pertenecemos a una de las razas más fuertes de lo que fue Mesoamérica. Bueno, hoy en parte de lo que es México. Y ¿por qué no? Pues de lo que es Michoacán. Y creo que todos nosotros, todos ustedes, compañeros, son dignos representantes de esa valentía que nos heredaron, esa valentía que incluso aquellos que no pertenecen a nuestra raza ya tomaron, ya están en este camino. Y todos los que estamos en este camino, todos los que tomamos este taller y todos los que vamos a seguir de hoy para adelante, siempre vamos a ser guerreros y siempre vamos a ser los más fuertes. Ánimo, compañeros, y que el ánimo no decaiga nunca. Estamos en una lucha muy fuerte, muy pesada, pero lo vamos a lograr. Van a ver. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Bueno, pues, si ya no hay otra intervención, le voy a pedir a Tata Manuel que cierre, como siempre, la sesión y vámonos a descansar. No, todavía queda un gran, bueno, para nosotros todavía. Bueno, vamos a la otra sesión nosotros, pero cerramos acá. No manches, ya estamos desde, no, sí, descansamos un ratito, pero ya. Y pues, ni modo, pues así es esto. Dice, ¿cómo es que decía? Escuché al doctor decir, pero querían estar en la academia, o sea, querían estar aquí. Ahora se aguantan, ni modo, pues, o sea, tenemos que estar acá y allá, en donde nos inviten, pues, porque en veces, híjole, me cae que sí está difícil. A veces quisiéramos que estuviéramos todos, pero pues a la vez, pues no se puede, y más con este tiempo, o sea, híjole, se pone muy difícil. Pero bueno, ni modo, pues, hay que... Pues ni modo, pues, echarle ganas. Entonces, pues echarle ganas, pues. Entonces, Menichka, es que nadie sabe cómo trata de Tajolent, Peria, Tata Rolando, no cumbia. Dios me mochka, Puchari, Dios me que tenis, Pamen Hab, Haman Chalanisho, sí, Sanganambeya, Cane, César las tono, Chispam, Veracana, Jutichkis, me pira sangono, Wandalo Colendania, Inboya, Inhagina, Alida Sunjucha, Wikishu. La mano izquierda en Purépecha es Wikishu. La derecha es Juanilcan, Juanira, que el que siempre utiliza la derecha. Wikishu chiquilla, la izquierda. Entonces, para todos, les pediría ya, ahora sí, despedirnos y darle gracias, pues,
primeramente al Padre Sol, a la tierra, a Necheri, Itzu, Ka Nanakutsu, Kataliat, Kayamandame, Manjaka y Shopala Peña. Dios mío, moya, ya se ya, Ka Uchar, Winapecua. Uchar, buena picua. Uchar, Inapicua. Uchar, Winapecua. Uchar, buena picua. Uchar, Winapecua. Uchar, buena picua. Dios mío, moya. Muchas gracias. Dios lo llamo y llamo y nos vemos entonces Dios mío, en 15 días. Descansen. nos vemos. Acuérdense de que el Tata Manuel les va a pedir las tareas, ¿eh? Dios. Gracias, adiós. Cuídense. Cuídense. Pásenla chido. Dale, gracias, Cristian. Bye. Te conectas de nuevo, Tata Manuel, ahorita. Dale, pues. Dios.